de Cristo. Puedo saludar con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sea la que siempre esté morando a cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga a todos, el Señor esté que haya derramado de sus bendiciones en nuestros corazones y que pueda fluir en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos con el Señor por todas las cosas que vienen para nosotros, los trabajos que se avecinan, pues las grandes bendiciones que vamos a recibir de parte de nuestro Dios estos días. Amén, hermanos. El Señor ha derramado y va a derramar de sus bendiciones. Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios fuerte, en un Dios de victoria, en un Dios de triunfo, en un Dios de fortaleza, en un Dios de gozo, en ese Dios. Y en ese Dios también confiaba todos los profetas, incluso todos los reyes, y de este que vamos a hablar en particular, pues se llamaba David. Nosotros conocemos que escribió muchos salmos, compuso muchos consejos de parte de Dios, incluso profecías, pero más bien el rey David estaba muy enfocado a la alabanza, al gozo del Señor, a la composición de salmos, y en eso se deleitaba el rey David. Capítulo 23 del libro de los Salmos, uno de los más conocidos para nuestra vida, el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y comienza el rey David la composición de esta alabanza. Por lo general siempre él se enfocaba en las cosas que pasaban en la vida normal, en la vida corriente. Él mucho tiempo había sido pastor de ovejas, había llevado las ovejas de su padre a través de los desiertos, a través de caminos peligrosos o a través de veredas, cuidándolas de peligros como lobos, como leones, osos. Incluso dice que cuando él fue llamado para ser rey, cuando iba el profeta Samuel a ungirlo, él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y por lo general los pastores caminaban grandes distancias, recorrían grandes distancias para pastorear los rebaños. Podíamos decirlo a pie, 2 o 3 días de camino, incluso semanas de camino, para ir a buscar pastos para sus ovejas, ir a buscar aguas de reposo. Ahí el rey David habla de pastos, habla de aguas de reposo, porque él los había buscado para su ganado. Él sabía que las ovejas necesitaban de pastos, de aguas de reposo, y sabía que necesitaba un buen pastor, ¿verdad? Que pastoreara, que cuidara bien el ganado. Entonces él sabía que él había sido buen pastor cuando le tocó pastorear el ganado de su padre. Ahora él se sentía pastoreado, pero por el mejor pastor de todos. Jehová es mi pastor. Comienza, y nada me faltará. Pues si había pastores buenos, Jehová tenía que ser el mejor, ¿verdad? Y él se sentía pastoreado. Jehová es mi pastor y nada me faltará, decir. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Me va a llevar a lugares de pastos delicados. Fíjense, las ovejas son diferentes a las cabras. Las cabras comen cualquier rama, cualquier arbusto que se encuentre, se encaraman por las piedras. Las ovejas no. Las ovejas son delicadas. Nosotros somos delicados. Nosotros somos ovejas. Decía en otro salmo, somos ovejas de su prado. Las ovejas son delicadas. Las ovejas no comen cualquier pasto. Las ovejas comen pastos delicados. Y el Señor a usted le da pastos delicados, también a nosotros nos da pastos delicados. Él se sentía pastoreado y él decía, Jehová me va a llevar a lugares donde hay pastos delicados, pastos suaves, pastos hermosos, donde puedan pastorear libremente, a gusto, donde no haya peligros de nada, donde la oveja pueda probar aquel pasto fresco, verde, y que ella pueda saborear completamente aquella comida suave, un manjar delicioso. Ese era el pastor. Él decía, Jehová me va a llevar a esos lugares. Él es mi pastor y me va a llevar a esos lugares. Y luego decía, me va a llevar a aguas de reposo. Fíjense, hermano, esto era muy importante. Él sabía cuán importante eran las aguas de reposo.
Había aguas en Israel, había arroyos, pero las ovejas no toman de aguas broncas. Usted ha visto un arroyo que está corriendo y aguas broncas que van caminando muy rápido y que brincan piedras, y que las ovejas no toman agua de allí. Las ovejas toman aguas apacibles. Decía, junto a aguas de reposo. Las ovejas se espantan muy fácilmente con aguas broncas y no van a beber agua de ahí. Él conocía a las ovejas y conocía las costumbres de las ovejas también. Las chivas o las cabras sí toman agua de donde sea, pero las ovejas no. Las ovejas necesitan pastos delicados y aguas de reposo para tomar agua. Y él decía, ahí me va a llevar el Señor. Qué buen pastor era el Señor. Él comenzó a transformar esa vida pintoresca, esa vida de lo rural, esa vida de pastoreo, pero ya una vida espiritual. A la vida espiritual comenzó a llevar y comenzó a decir, yo necesito pasto, necesito aguas de reposo, y ahí me va a llevar el Señor, junto a aguas de reposo, allí me va a pastorear. Confortará mi alma, decía, guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, muchas veces había el Señor recorrido, David ha recorrido grandes distancias, y ahora el que le tocaba llevarlo delante de él era el Señor, que pastoreaba su vida, que iba a guiarlo por las sendas de justicia, que los iba a guiar por amor de su nombre, que los iba a llevar siempre delante, y que los iba a pastorear cuidándolo. Fíjense, hermano, que esto es muy importante. El rey David sabía que cómo se manejaba el ganado, cómo se llevaba el ganado en pastoreo. Nosotros aquí tenemos una costumbre, aquí en esta parte en América, el pastor, fíjese, el pastor lleva las ovejas, va adelante y el pastor va detrás como arreando el ganado. En Oriente es al revés. En Oriente el pastor va adelante y las ovejas lo van siguiendo. Fíjense qué diferencia muy grande. Usted va a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 10, y se va a ver que todavía el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, todavía recordaba una de esas costumbres. En el Evangelio según San Juan, usted va a ver al Señor diciendo que Él es el pastor, de las ovejas, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Capítulo 10, versículo 3. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las sacan. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. No dice que va detrás el Señor. Dice que el pastor que va guiando el rebaño, él va delante de las ovejas, no va detrás. Las ovejas van escuchando la voz, van oyendo la voz del pastor. Por aquí le va diciendo: vamos por las sendas de justicia. Y él era tan obediente que sabía escuchar la voz de su pastor. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Cuál será la voz de nuestro pastor? Pues la voz de nuestro pastor tiene la mejor voz, y nosotros la escuchamos, la diferenciamos de los demás, ¿verdad? Nosotros sabemos diferenciar. Él va adelante y nosotros vamos detrás y lo vamos siguiendo, y vamos escuchando su voz porque lo vamos siguiendo. Dice que va delante de ellas y las ovejas le siguen
porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay una relación íntima entre el pastor y las ovejas. Dice la escritura, aquí dice que conoce cada una de ellas por su nombre. Una de las costumbres y uno de los conocimientos hasta el día de hoy, una de las personas que han visitado Oriente, los árabes todavía tienen esta costumbre de conocer las ovejas por su nombre. En una ocasión, a una persona que le tocó visitar a un rebaño, dice que llegaron todas las ovejas en la oscuridad, en la noche, y este pastor fue sacando cada uno de los terneritos y se lo fue poniendo a cada una de sus madres. Hacer esto quizá de día, todas las ovejas son blancas, hacer esto quizá de día puede ser muy fácil, diferenciar una oveja de otra, pero lo hizo, dice, en la completa oscuridad, y lo fue poniendo cada uno de sus terneritos a cada una de sus ovejas. Tanto es el conocimiento de sus ovejas que él sabe cuál de los terneritos es de cada oveja. Una relación íntima, una relación de amistad, una relación cercana, una relación muy estrecha del pastor con sus ovejas. Mis ovejas tanto lo conocen que escuchan su voz y lo siguen, ¿verdad? Entonces el rey David se imaginaba también esto y pensaba así: Él me guiará por sendas de justicia, va delante de mí, guiándome, llevándome por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense hasta dónde llegaba el rey David, que sabía que bajo esa vara, bajo ese callado del Señor, encontraba protección. Se sentía seguro, porque él sabía lo que eso significaba. Sabía que esa vara, que ese callado significaba protección delante de sus enemigos, delante de las bestias, delante de cualquier cosa que se pudiera acercar. Ahí estaba el Señor siempre, ahí va a estar el Señor siempre cuidando su rebaño. Me infundirán aliento, le dice, me infundirán aliento. Pero de repente, hemos terminado de leer el versículo 4 del capítulo 23 de los Salmos, pero en el versículo 5 dice lo siguiente: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, esto no tiene nada que ver con ovejas, con pastoreo, con cuidado de rebaño, con la voz del pastor. De repente David deja la reflexión que viene haciendo acerca de las ovejas, del pastor, y mete otra plática. ¿Sí? Él está reflexionando ahí en el capítulo 23, pero de repente, como es tan íntima la relación, la meditación brinca a un estado donde él se siente hospedado, pero en la casa de Dios. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya no es la misma reflexión de las ovejas, del pastor, no, es otra reflexión. Es la reflexión de que él se siente ahora que es invitado a la casa de Dios. Y esto era una de las costumbres que aún también se tenían en cuenta cuando el Señor Jesús vino cuando Jesús vino a predicar su palabra. En una ocasión dice la escritura que fue invitado por Simón y que este hombre le hizo un banquete y lo recibió en su casa, y de repente vino una mujer que derramó ungüento en sus pies y comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y lo comenzó a limpiar con sus cabellos, y
Y este hombre pensó dentro de su corazón y dijo: si este fuera profeta, conocería que esta mujer es pecadora. El Señor le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Entré a tu casa y no me diste beso, mas esta no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido mis pies. No me lavaste los pies, mas esta los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Bueno, esta era una costumbre. Cuando alguien tenía un invitado, era una costumbre pues que se desvivía por esa persona. Igual que nosotros, cuando alguien va a nuestra casa, pues le ofrecemos un vaso de agua, y si llega la hora de la comida, pues le ofrecemos pues de comer, alimento, y si se queda, pues tendrá alguna cama, algún lugar donde dormir. Bueno, esto es lo que pasa aquí en Occidente. En Oriente era mucho más, la cercanía, la estrechez era mucho más cerquita, mucho más apegado, mucho más calurosa era esa visita. De tal manera que si alguien era hospedado o alguien venía a tu casa, se tenía esta costumbre de que tú con tu vida defenderías a esa persona que entra bajo tu techo. Y que esa persona, aunque tuviera enemigos, tú no ibas a dejar que ellos dieran con su vida porque estaba bajo tu protección. ¿Sí? Entonces, el rey David conjunta estas dos costumbres y dice: aderezarás mesa delante de mí. O sea que había una relación de amistad muy grande, muy íntima entre él y el Señor. Y él se sentía hospedado en la casa de Dios, que el Señor le había ofrecido un banquete. Igual como por ejemplo cuando el hijo pródigo llegó delante de su padre no dijo: ah, bueno, por ahí siéntate ahí en mi casa y a ver qué te damos ahorita. No, maten el becerro grueso, dijo. Maten el becerro grueso, pónganle, quítenle esos trapos que traen, pónganle un vestido, pónganle al niño en su mano y hagan fiesta, porque mi hijo se había muerto, ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Gócense, dijo. Entonces era una relación de amistad. Entonces el Señor también, David se sentía hospedado en la casa de Dios. Había una relación íntima, estrecha de amistad. Aderezarás mesa, dijo, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces él tenía enemigos, el rey David tenía enemigos, sí los tenía, había hecho muchas guerras y muchas personas querían dar con su vida, pero como él se sentía hospedado en la casa de Dios, una relación íntima, el Señor no iba a dejar que sus enemigos dieran con su vida. Gloria a Dios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, el Señor, él llegó a la casa de Dios y el Señor lo recibió por ungüento, derramó aceite sobre su cabeza. Era una costumbre de Oriente. El Señor derramó y que se llenó la casa de olor porque el Señor había derramado aceite. El rey David ahora estaba entrando a la casa de Dios y él decía: sí, el Señor ha derramado aceite sobre mí. Se llenó la casa de olor porque el Señor derramó ese aceite. Y él se sentía que ese ungüento estaba sobre su cabeza y que se sentía muy bien. O sea, era un calor muy grande, de una amistad muy grande entre él y el Señor. Significaba que había amistad, una relación fraternal muy fuerte, unos sentimientos de amistad muy grandes, entrañables. ¿Sí? Entonces, mi copa está rebosando, decía: ungiste mi cabeza con aceite. Así como el Señor le dijo a Simón: tú no ungiste mi cabeza con aceite, pues no había quizá una relación de amistad, pero delante del Señor David significaba algo. Delante del Señor David significaba algo. Que David hubiera ido a la casa de Dios y que el Señor le hubiera ofrecido un banquete y que el Señor le hubiera cuidado a sus enemigos y que hubiera derramado aceite, le hubiera dado beso al recibirlo, quería decir que para el Señor David significaba algo.
Dios. El Señor también así nos ama a nosotros. Significamos algo para el Señor. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, el Señor nos recibe bien, porque significamos algo para Él. Somos entrañables para Él. Y sí, un día vamos a ir a su casa. Usted se está preparando para ir a su casa. ¿Cuántos quieren ir a la casa de Dios? Amén, amén, aleluya. Nosotros queremos ir un día a la casa de Dios. Llegar, entrar, tocar la puerta, que el Señor nos reciba, nos dé un abrazo, nos dé un beso y que nos comience a ofrecer el banquete y que estemos delante de Él y decirle: Señor, ¿a poco esta es tu casa? Sí, esta es tu casa, la que te preparé desde antes de la fundación del mundo. Amén, aleluya. David fue a esa casa. Pues, qué bonita es tu casa, decirle al Señor. David sintió que esa casa a la que había ido era tan bonita y que se había sentido tan amado ahí en esa casa que él ya no quería regresar. Dice en el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él ya no quería regresar. Él decía: yo quiero estar en la casa de Jehová. Ahí. Bueno, en la casa de Jehová ya dice que las calles son de oro, el mar de cristal, no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, hay consuelo, hay paz, hay alegría, porque el Señor es el que nos está ofreciendo todo. Algún día vamos a estar allí. Amén. Algún día el Señor va a poder ofrecernos todo y nosotros sentir esa amistad entrañable con nuestro Dios. Llegar y decirle: Señor, ¿esta es tu casa? Sí, Señor. Sí, esta es tu casa. Y poder llegar delante de Él y decir también: yo ya no me quiero ir de este lugar. Quiero estar siempre, Señor, en tu casa. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde siempre.